Yo opino que cada cosa sucede por una situación. Mira, si no hubiesen conquistado, no hubiese habido tanto progreso como el que tenemos ahorita. Pues a mi opinión yo creo que sí, más que nada de la manera en cómo se hizo la conquista, ¿no? De manera violenta. Si hubiera sido una colonización mucho más pues civilizada, creo que no hubiera habido un problema, porque al final es un intercambio de culturas, ¿no? Y de conocimientos. No, respuestas no. Fueron tiempos o situaciones en su momento que no podemos relacionarlas. Tiempo anterior a tiempo actual. Yo diría que sí, porque ellos trataron de arrebatarnos la riqueza del país y querían llevarse todos los tesoros, y pues deberían de disculparse pues porque son patrimonio de nosotros, no de ellos. Es del país, tanto de México, Colombia, Venezuela, es la riqueza de cada uno de estos países, no es de España. Bueno, yo creo que es un acontecimiento que ya ocurrió y que era necesario en su momento para llegar al México que tenemos ahora. Si algo se cambiaría en parte de la historia, no estaríamos en esta posición, no tendríamos al presidente mejor que tenemos, ni la situación social. Entonces, para mí, mi punto de vista, lo pasado, pasado. La sociedad española en general, no. El Estado español, sí. La Iglesia Católica, también. Y el reconocimiento, más que una disculpa, debería ser un reconocimiento que se generó el primer genocidio en la historia de la humanidad. Y es un genocidio no reconocido. La historia debería contarlo y la sociedad española debería de saber la verdad de lo que pasaron en estas tierras. Hola mexaventureros, yo soy Hope y les vengo a presentar una nueva sección que tendremos en el canal. Hablaremos de diferentes temas controversiales que han sucedido a lo largo de la historia. Mientras estoy aquí charlando con ustedes, platicando de diferentes cosas, vamos a estar tomándonos un té y verán las posturas tanto de historiadores, científicos, de la sociedad, entre muchos. Bueno, sin más que decir, comencemos. Bueno, el primer tema del que vamos a hablar es algo que ha estado en boca de todos durante estos últimos meses. Y me refiero a el día de la conquista o el día de la llegada de los españoles, la fecha, la conmemoración más controversial en los últimos años. Varios mandatarios como Andrés Manuel López Obrador e incluso el expresidente de Venezuela han manifestado que este día no debería de celebrarse. Han dicho que es un genocidio, que fue una matanza brutal, que asesinaron a pobres indígenas que no tenían razón ni pena alguna de haber pasado por esas circunstancias tan precarias para su época. ¿Realmente deberíamos de decir eso? Pues tenemos a varios conquistadores a lo largo de la historia. Está Constantino, Alejandro Magno, que hicieron suyo a varios países, regiones, civilizaciones, que actualmente no los llaman genocidas. Simplemente es un pasaje más de la historia. En América se nos ha educado con la idea de que nuestras riquezas, nuestro patrimonio cultural e incluso nuestra gente fueron robados y saqueados injustamente gracias a esta conquista. Es por eso que en el siglo XIX surge la corriente nacionalista anti-españolista. Hoy les hablaré acerca de la verdad sobre la leyenda negra del descubrimiento de América. Contextualicemos. Cuando se inició la carrera del mar, naciones como Portugal y Castilla realizaban año con año expediciones para llegar al Asia y a la India, pues en estos lugares se encontraban las más finas especias y rutas comerciales. El navegante genovés, Cristóbal Colón, en algún momento de su vida participó en estos viajes. Aprendió tanto que él mismo formuló una ruta para llegar al Asia. Su idea la intentó vender con Portugal. Sin embargo, el en ese entonces rey no se interesó mucho y corrió a los brazos de Castilla, donde su idea fue comprada por los reyes católicos. Y es así que el día 3 de agosto de 1492, junto con todos sus marinos, zarpó del puerto de Palos, con dirección a un sitio lleno de riquezas. El siguiente capítulo para cualquier mexicano abarca un cúmulo de sucesos donde los indígenas fueron abusados, y años después de la llegada de Colón,
tendríamos a Hernán Cortés, un conquistador que ultrajó nuestras riquezas, violó a nuestras mujeres y nos impuso una cultura y una religión que muchos de nosotros no queríamos, dejando de ser el gran pueblo de Tenochtitlan. Durante años se nos ha inculcado con la idea de que España debería de disculparse por la conquista, pero si somos un tanto reflexivos nos vamos a dar cuenta que aquellos españoles no tienen nada que ver con ese suceso histórico, y les voy a explicar por qué. En primer lugar, aquellos conquistadores se quedaron radicando en estas tierras, por lo tanto la herencia más cercana seríamos nosotros, los mestizos. Además, que una cosa importante es que deberíamos de dejar de llamarles españoles. Su nombre correcto son castellanos, puesto que hay una historia detrás de la formación de España, y para ese entonces este país no existía. La verdad es que no voy a justificar a los castellanos, ni tampoco los voy a poner en la balanza de los buenos ni los malos, pues esta parte de la historia ni siquiera lo merita. Ellos son humanos, al igual que tú y yo, y tienen necesidades. Entre ellas es el dinero. Su posición económica les ameritaba hacer este tipo de exploraciones, para así incrementar su economía y solventar a su nación. Por eso se aventuran al mar, hacen todo tipo de cosas para explorar, llegar al Asia, llegar a la India. Pero sin querer, queriendo, llegan a una nación, a un pueblo, y descubren algo que tal vez ni siquiera se esperaban. ¿Qué hacen los indígenas al principio? Se sorprenden. Imagínense ver personas llegar de un barco barbados, con trajes diferentes. Es un choque cultural. Toman sus armas y van contra ellos. Si a ti vienen directamente a atacarte, te vas a defender. Es por eso que tienen esta primera confrontación. No es agresión ni barbaridad. Es simplemente miedo de ambas partes. Les voy a chismosear. El asunto fue que en realidad la conquista debería decirse como una batalla entre indígena contra indígena, ya que los que participan son los tlaxcaltecas, los texcocanos y otros pueblos de la minoría del valle. Los castellanos tienen una función más como de estrategas, puesto a que ellos estudiaron cómo se movían, qué armas usaban y las usaron en la batalla. ¿Cómo? Poniendo a cada uno en un lugar respectivo, implementaron ciertas técnicas de batalla para poder ganarlas. Es importante este asunto, ya que vemos como que los castellanos eran muchísimos y vinieron a atacar injustamente, saquearon, violaron a mujeres, pero la realidad es que todos los pueblos subyugados por este imperio mexica aprovecharon esta oportunidad para poder salirse de esas ataduras esclavistas prácticamente que tenían. Un dato curioso es que los tlaxcaltecas no ingerían sal, y no fuera porque se quisieran poner fit y esas cosas. La verdad es que los tenían tan recatados que ni siquiera sal podían tener. Imagínense eso, cómo estaban controlados esos pueblos. ¿No creen que en cualquier momento iba a desatarse una furia en contra de los mexicas? Por eso es que Tenochtitlan cae. Bueno, pues solo voy a concluir con lo siguiente. La verdad es que este pasaje de la historia es muy importante, pues nos hace mexicanos. Gracias a la llegada de ellos, se formó nuestro carácter, nuestra nación, nuestras costumbres, entre muchas cosas. No hay que regañar a los muertos. Tampoco hay que ir a quitar estatuas, a romper cabezas, a exigir perdón. No es necesario. Simplemente hay que asumir que pasamos por este suceso, por este acontecimiento. No nos hace ni más ricos ni más pobres. Pasó lo que tuvo que pasar. Y al final del día podemos decir con orgullo que somos mexicanos y que todo esto es parte de nuestra herencia cultural. Bueno, espero les haya gustado este video y que se hayan tomado un tecito conmigo. Yo soy Hope y esto es Mexaventuras. Nos vemos en una aventura más. ¡Hasta pronto!